Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. En este video quiero mostrarte algunos resultados de las metodologías de la enseñanza de la matemática en primero básico de institutos públicos y privados. Así que acompáñame a ver estos resultados. Muy bien, soy estudiante de la Universidad Rafael Landívar, campus La Verapaz, San Juan Chamelco. Mi nombre es Jaime Eduardo Pophom. El curso que estoy llevando es de métodos cuantitativos de investigación y de la carrera de la licenciatura en la enseñanza de la matemática y física. Y muy bien, entonces vamos a observar la variable de estudio. ¿Cuál es la variable de estudio de la investigación? Pues la variable de estudio de la investigación es la metodología de enseñanza de la matemática. ¿Cuáles son esos métodos que utilizan los docentes para enseñar matemática y específicamente en primero básico? Entonces, la pregunta de investigación es, ¿qué metodología utilizan? ¿Qué metodología utilizan los docentes en la enseñanza de la matemática en primero básico de institutos públicos y privados? Ahora, ¿y de qué departamentos? De Alta Verapaz, Quiché y Sololá. De Alta Verapaz, Quiché y Sololá. Ahí esa parte fue nuestro enfoque para realizar este estudio. Entonces, ahora muestro los objetivos de investigación. ¿Cuáles son esos objetivos de la investigación? Entonces, como objetivo de la investigación, como primero, sería el objetivo general. El objetivo general es determinar qué metodologías de enseñanza de la matemática utilizan los docentes. Determinar cuáles son esos métodos que utiliza, cuáles son esas técnicas, estrategias que utiliza el docente para enseñar matemáticas. Entonces, determinar qué metodología de enseñanza de la matemática utilizan los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en primero básico de institutos públicos y privados de Alta Verapaz, Quiché y Sololá. Ese es el objetivo general de esta investigación. Ahora bien, el objetivo específico, son tres objetivos específicos. Primero está determinar los métodos de enseñanza de la matemática en primero básico de institutos públicos y privados. ¿Cuáles son los métodos de la enseñanza de la matemática que utilizan los docentes en los institutos públicos y privados? El objetivo específico número 2 es describir cuáles son esas técnicas, esas estrategias, cómo desarrollan las clases de matemáticas, cómo lo desarrollan, cuáles son los pasos. Eso es describir las técnicas y estrategias aplicadas por los docentes en sus prácticas diarias en el área de matemáticas en primero básico. Ahora, el objetivo específico 3 es analizar si la estrategia didáctica, analizar si después de observar, de investigar, de indagar, cuáles son las estrategias, las técnicas que utiliza el docente, luego analizar si la estrategia didáctica que utiliza el docente de primero básico es la adecuada, analizar si funciona o no funciona. ¿Es adecuado utilizar eso? O utilizar ciertas estrategias, sí o no, y por qué. Entonces, ese es el objetivo específico 3. Analizar si la estrategia didáctica que utiliza el docente de primero básico es la adecuada en el desarrollo de los contenidos. Muy bien. Y ahora, ¿cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección de datos? La técnica es encuesta a docentes y estudiantes. Es una encuesta a docentes y estudiantes. El instrumento de recolección de datos fue a través de un cuestionario. Ahora, vamos a observar el resultado de la encuesta a docentes. ¿Cuál es el resultado de la encuesta a docentes?
Entonces, en la primera tabla nos indica que las actividades que realiza el docente en la enseñanza del área de matemática. ¿Cuáles son esas actividades que realiza el docente para enseñar matemáticas? Entonces, gamificación, que vendría las herramientas virtuales, preguntas, videos, juegos de mesa, juegos lógicos y cálculo mental. El 100% de los docentes encuestados respondió que sí trabaja con eso. Y ahora, en cuanto a los ejercicios, el 51% de los docentes respondió de que sí utiliza, sí trabaja con ejercicios, el desarrollo de ejercicios. Y el 38% respondió que trabaja con ejemplos, dando ejemplos, son las actividades que le ayudan para enseñar matemáticas. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los recursos educativos y didácticos que utiliza el docente para la enseñanza del área de matemáticas? Entonces, los recursos educativos y didácticos que utiliza el docente es juego lúdico, pizarra y presentaciones y libros de texto. Juegos lúdicos. Respondió el 83% de los docentes encuestados respondió de que sí utilizan los juegos lúdicos. Ahora, la pizarra y presentaciones, el 64% de los docentes encuestados respondió que sí utiliza la pizarra y presentaciones. Ahora, los libros de texto, indicaron los docentes que lo utiliza el 47%, que la frecuencia en este caso sería 22. Ahora bien, en la tabla 3 nos indica formas en las cuales el docente organiza a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de matemáticas. ¿Cuáles son esas formas que el docente organiza? Si grupal, individual, por pareja, por burbujas. ¿Cuáles son esas formas en que el docente observa que sí se trabaja mejor, que el alumno, que el estudiante se desenvuelve de una mejor manera? Entonces, el 68% respondió que es mejor trabajar, o las formas en las cuales el docente organiza es de manera grupal. Les entrega la hoja de trabajo, los ejercicios, y que lo desarrollen de manera grupal. El 68% de los estudiantes respondió que los organiza de forma grupal. Ahora, de manera individual, el 51% de los docentes respondió que trabaja de manera individual y el 42% respondió que trabaja en parejas. Muy bien, ahora observemos cuáles son los métodos para enseñar matemáticas. ¿Cuáles son los métodos que le ha funcionado al docente para enseñar matemáticas? Entonces, aquí observamos los métodos que más resaltaron son método deductivo, el método inductivo y el método por medio de dar ejemplos, el método de resolución de ejercicios, resolviendo ejercicios, y el juego de roles. Por el método deductivo indicó el 17% que utiliza el método deductivo para enseñar matemáticas. Ahora el método inductivo indicó, y de igual forma el 17% de los docentes encuestados indica de que utiliza el método inductivo y el 13% por medio de ejemplos. Ahora observemos cuáles son las prácticas pedagógicas que realiza el docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de matemáticas. ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas para que el estudiante pueda comprender el área o los contenidos del área de matemática? Está la ejercitación, el 31.91% respondió
de los docentes encuestados respondió que trabaja con ejercitación, las actividades lógicas, el 29.79%, realización de ejercicios grupal e individual, la socialización y resolución de problemas también, el 29.79% respondió que sí. Ahora bien, eh, las prácticas pedagógicas que realiza el docente fuera del aula que mejor le ha funcionado en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de matemática. Ahora, ¿cuáles son esas prácticas pedagógicas? Entonces también de igual forma están las ejercitaciones, investigaciones, reflexión de los procesos, tareas, guías de trabajo. Y entonces en este caso el de mayor porcentaje está el de ejercitaciones con un 28%, las investigaciones con un 17%, reflexión de los procesos o la revisión de los ejercicios desarrollados en clase un 15%, de las tareas un 15% de igual forma. Y pasos que realiza el docente para la enseñanza de un contenido en el área de matemática. ¿Cuáles son esos pasos? Entonces, la teoría o el paso de la teoría, el primer paso como teoría, ganó con un porcentaje del 72% y la ejercitación el 68%. Y algunos aplican los conocimientos previos con un 50, los docentes que hacen eso, que utilizan esos pasos, respondió con un 53%. Y la evaluación, los docentes respondieron con un 45%. Y los ejemplos con un 40%. Entonces, estos son los resultados en porcentaje de los pasos que realiza el docente para la enseñanza de la matemática en primero básico. Ahora observemos, ya observamos el resultado de la encuesta a docentes. Entonces observemos ahora el resultado de la encuesta a estudiantes, porque de igual forma se hizo se pasó la encuesta a los docentes y de igual forma a los estudiantes para poder comprobar y al final llegar a una conclusión. Entonces, en la tabla 1 o la pregunta 1 nos indica actividades que el docente solicita realizar en la enseñanza del área de matemáticas. Entonces, esto ya sería la encuesta a estudiantes. Los ejercicios, el 55% de los estudiantes respondió que, que resuelven ejercicios. Manualidades, el 19%. Las tareas individual, equipo y en casa, el 17%. Resolución de problemas, el 15%. Juegos matemáticos, el 14%. Entonces, esto es el resultado de las actividades que el docente solicita realizar en la enseñanza del área de matemáticas. Ahora la tabla número 2 nos indica materiales que utiliza el docente en el proceso de aprendizaje del área de matemáticas. ¿Cuáles son esos materiales que utiliza el docente? Entonces lo observamos. Los materiales son lápiz, hoja, borrador, regla, libro. Entonces, los materiales que utilizan son con un porcentaje del 58% lápiz, el 50% la hoja, el 47% el borrador y el 44% la regla, y libro lo utilizan un 39% los estudiantes para aprender matemáticas. Y ahora, la organización de los estudiantes para la realización de ejercicios de matemáticas. Ahora, los estudiantes respondieron que un 58% trabaja de manera individual, un 48% por grupo, y un 30% por pareja, y un 8% en tríos y un 4% por clave. Ahora, la número 4 indica actividades que le han ayudado a aprender matemática en clase. Y los estudiantes respondieron ejercicios de operaciones básicas. Los ejercicios de operaciones básicas. El 21% respondió que realiza ejercicios de operaciones básicas. Y el 15% respondió ejercicios interactivos. El 14% respondió que realiza juegos matemáticos.
y el 13% respondió que realiza ejercicios matemáticos y el 9% fracciones. Estas son las actividades que le han ayudado a aprender matemática en clase. Muy bien. Actividades y ejercicios que realizan los estudiantes en casa. ¿Cuáles son esas actividades y ejercicios que realizan los estudiantes en casa para aprender matemáticas? Con un mayor porcentaje está tareas en el cuaderno el 24%, aritmética el 20%, videotutoriales el 15% respondió que sí trabaja con videotutoriales, repaso de temas el 14% y otros el 12%. Ahora, en formas de cómo el estudiante desea que su docente le enseñe matemáticas. Formas de cómo el estudiante desea que su docente le enseñe matemáticas. Entonces, acá con un mayor porcentaje está actividades dinámicas y lúdicas. Esa es una forma que el estudiante quiere que le enseñen matemáticas. El 25% respondió que necesita o que quiere trabajar con actividades lúdicas y dinámicas. Explicar bien. Un 24% de los estudiantes encuestados respondió que le gustaría que le expliquen bien las matemáticas. El 22% respondió con la ejercitación, el 20% respondió sobre la ejemplificación, que le gustaría más ejemplos, que su docente le dé más ejemplos. Y el 8% respondió con valores y principios. Entonces, si el estudiante respondió con valores y principios, podría decirse que lo enseñe de una mejor manera, con más amor, con más cariño, o de una manera más respetuosa. Entonces, este sería el resultado de la encuesta a docentes. Ahora, encuesta a estudiantes. Ahora, actividades o ejercicios que no le ayudan a aprender matemáticas, las distracciones, ninguna, el 18%, las distracciones de los estudiantes, un 6%, las guías de trabajo, algunos estudiantes indicaron que no le ayudan a aprender matemáticas, copiar, eso también es una actividad que no le ayuda a aprender matemáticas. La mala explicación no le ayuda a aprender matemáticas a los estudiantes. Muy bien, entonces ya observamos el resultado de la encuesta a estudiantes. Ahora necesito mostrarles la conclusión. ¿Cuál es la conclusión con respecto a el estudiante? La conclusión con respecto al estudiante nos indica que el trabajo colaborativo es una forma didáctica que hace referencia al trabajo en grupo. Entonces el trabajo colaborativo es muy eficiente. Entonces, el cual genera un clima social y positivo dentro del aula, que además permite una sana interacción entre los estudiantes al trabajar cooperativamente en la resolución de ejercicios y problemas matemáticos. Con ello sus aprendizajes son mayores y significativos, dado a que todos aprenden. Sin embargo, son una de las prácticas que la mayor parte de docentes no utiliza en la enseñanza de la matemática. El trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, ayuda para que los estudiantes puedan aprender de una mejor manera. ¿Por qué? Porque en su círculo puede preguntar con más confianza. Como son compañeros, entonces ahí puede ir resolviendo sus dudas. Entonces, ahora observemos la conclusión con respecto al docente. Los métodos utilizados por los docentes para la enseñanza de la matemática en primero básico en institutos públicos y privados inducen a una enseñanza tradicional que no permite un aprendizaje significativo en los estudiantes, que los procesos han sido muy pasivos, mecánicos y no tienden a superar las deficiencias educativas. La falta de técnicas y estrategias, esto es una tarea para los docentes que enseñamos matemáticas, la falta de técnicas y estrategias
en la instrucción de las matemáticas obstruye el camino de los educandos para lograr las destrezas y el desarrollo de un razonamiento lógico. Se puede evidenciar que en los ítems respondidos por los docentes la mayor parte de ellos no realiza prácticas innovadoras que deberían de integrar. La mayor parte realiza ejercitación, lo que indica que ellos sigan realizando las mismas prácticas antiguas y por ende no hay una evolución en la enseñanza de la matemática. Por esto se entiende que solo una minoría logra integrar diferentes estrategias para el mismo. Probablemente por esa razón los resultados en las pruebas diagnósticas que realiza el Ministerio de Educación muestran bajo rendimiento porque no hay un cambio en la forma de enseñar. Entonces, para los docentes que enseñan matemáticas en primero básico, hay que mejorar, hay que innovar, hay que buscar estrategias para la enseñanza de la matemática. Y ahora las recomendaciones para el docente es que el docente haga uso de diferentes métodos en los diferentes procesos que se lleva a cabo en las aulas con el fin de alcanzar los resultados satisfactorios en los alumnos obteniendo un aprendizaje significativo. Para brindar una buena educación es importante que el docente prepare técnicas o conjuntos de procedimientos logrando una mejor comprensión de los procesos de la enseñanza en el área de matemáticas, que se promueva el replanteamiento de una nueva metodología didáctica para crear, asesorar y orientar los programas de actualización, buscar estrategias para darle seguimiento y optimizar así su efectividad, especialmente en el área de matemática. Entonces, como docentes tenemos esta tarea de buscar nuevas estrategias, metodologías, técnicas para que los estudiantes puedan comprender de una mejor forma las matemáticas y que lo de las matemáticas, no se vuelva tedioso. Muchas gracias por escuchar este video y sobre resultados de qué metodologías utilizan los docentes para la enseñanza de la matemática en institutos públicos y privados de primero básico. Esta investigación se realizó en el departamento de Alta Verapaz, Quiché y Sololá. Muchas gracias.